Bueno, buenos días a todos. La gran sesión de hoy va a ser, o el tema que les quiero traer a compartir es la medición y la monitorización de la actividad física. Mi nombre es Sebastián Yara Muñoz, yo soy residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad del Valle. Esta gran sesión la traigo el día de hoy porque esta imagen a mí me llamó mucho la atención en la gran sesión de Cambiando el Paradigma de Obesidad del doctor Sergio. ¿Por qué? Porque primero identifiqué varias cosas que a mí me gustarían, digamos, hacer en un futuro, como es la medición objetiva de los diferentes parámetros fisiológicos y de movimiento en el paciente, digamos, de forma ambulatoria. Y se introdujo un nuevo término, que era la WBAN, que es Wireless Body Area Network, es decir, las redes de área corporal. ¿Qué significa esto? Significa que existen unos nodos o unos sensores que van a medir al mismo tiempo parámetros fisiológicos y todo esto va a llegar, ¿sí?, a una nube y además va a ir a centros de emergencia como centros médicos para tener información del paciente en tiempo real. Vamos a tener frecuencia cardíaca, vamos a tener circunferencia de cintura, podómetros para medir la actividad física, sensores de presión, brazaletes inteligentes y una cantidad de sistemas que podemos medir en tiempo real en el paciente que está haciendo sus actividades en la casa. Entonces entramos a una nueva generación de sensores inteligentes y de sistemas de monitoreo que nos van a permitir no solamente la detección fisiológica, sino también bioquímica y del movimiento, que nos va a llevar a una medición objetiva para hacer diagnóstico, monitoreo y además establecer la eficacia de nuestras estrategias de rehabilitación en entornos de vida real. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar desde el modelo SIF, ¿sí?, que es la evaluación de la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad estamos hablando de las aptitudes de ese paciente que tiene para realizar una actividad, ¿sí? Y esto, digamos, estas aptitudes generalmente marcan que es el límite máximo de la funcionalidad de ese paciente, pero va a ser en entornos estandarizados. Y pasamos a una evaluación del desempeño. ¿Qué es el desempeño? Es lo que el paciente de verdad realiza en su casa o en su entorno social. Por eso, a través de estos sensores o estos sistemas, vamos a hacer una evaluación objetiva de lo que el paciente es capaz, porque eso ya lo estamos haciendo con algunas alternativas, pero también de lo que él realmente va a hacer en su casa. Y además, una evaluación cuantitativa de la eficacia del tratamiento de las intervenciones en rehabilitación. Entonces, este es un estudio del 2012 que nos habla de los sensores inalámbricos, ¿sí?, y diferentes sistemas aplicados en la rehabilitación. Entonces, hay tres factores. Uno, ¿qué podemos hacer con esos sensores para diagnóstico, para el tratamiento y para medir la eficacia? Pero también tenemos que hacer la detección del movimiento en el hogar, prevención de caídas, pacientes que son supervivientes a accidentes cerebrovasculares. Podemos evaluar ese paciente qué tanta actividad física está haciendo en su casa y qué tanto le está sirviendo la intervención en rehabilitación, dispositivos de asistencia y enfermedad de Parkinson, que es un capítulo aislado de toda la cantidad de cosas que podemos hacer. Desde la monitorización del tratamiento, sí, a mí me pareció muy interesante poder ver que a través de estos sensores uno puede ajustarle el tratamiento de levodopa-carbidopa dependiendo de las alteraciones en el movimiento. Es decir, yo lo vi el tratamiento, lo estoy monitorizando y en qué momento ese paciente me comienza a hacer alteraciones de la marcha, alteraciones o cambios en el patrón de la marcha, ¿sí?, cambios en el patrón de la actividad física, y ahí yo puedo hacer un establecimiento del tratamiento y de los cambios en el paradigma. Y finalmente un monitoreo remoto, que son los problemas de acceso y se pueden mitigar a través de estos dispositivos. Estos son diferentes unidades que les quiero mostrar. Este es un artículo del 2012, o sea que va más o menos 10 años, un poquito atrasado lo que vamos a ver más adelante, que son sistemas de control remoto en textil. Y son diferentes dispositivos que nos van a permitir monitorizar y además de una manera cómoda. Aquí podemos tener el triángulo de Einthoven, ¿sí?, para tener esas medidas electrocardiográficas. También vamos a tener la electromiografía, tanto de bíceps como de tríceps, y además los movimientos articulares a través de diferentes acelerómetros.
También en ese momento hablaban del control remoto. ¿El control remoto qué era? Eran sensores ambientales que se ponían en la casa, ¿sí? Para poder establecer patrones de actividad, la calidad del sueño, las visitas al baño, incluso alertar a los cuidadores o a los servicios de salud para en caso de alguna caída. Hoy en día eso cada vez está cambiando y cada vez tenemos dispositivos más pequeños, ¿sí? Tecnología más accesible y por lo tanto estos monitoreos de alguna manera se han ido transformando. Este artículo nos habla de 4 aplicaciones grandes: monitoreo en salud y bienestar, monitoreo en seguridad, rehabilitación domiciliaria y detección temprana de trastornos. Uno cuando hace la monitorización de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca, uno puede prevenir recaídas en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un paciente que ha sido operado de una falla cardíaca, también se puede monitorizar a través de estos dispositivos. Pero este es un artículo del 2023 donde a mí me parece que como que explota la información y las diferentes aplicaciones. Desde la rehabilitación posterior al ACV, en donde podemos medir la marcha, la velocidad, el tiempo de apoyo, las presiones, podemos medir los arcos de movimiento, la flexión de hombro, flexión de codo, ¿sí? Incluso podemos medir lo que es, digamos, sensores en la garganta o sensores en la masticación, que eso nos permite evaluar, digamos, todo el monitoreo de la nutrición de ese paciente. Pero también podemos hacer todo lo que es la rehabilitación posterior a lesiones de extremidades, ¿sí? Evaluar también la presión plantar, la distribución de eso, y sin duda en estos dos, voy a poner aquí un momentico el puntero, en estos dos de abajo, ¿sí? Es la monitorización que se puede hacer en el paciente en actividad deportiva, ¿sí? Monitorea el trote, monitorea, digamos, de lo que son saltos y diferentes tipos de actividades que se pueden monitorizar. En este momento, como la charla está enfocada a la monitorización de la actividad física, vamos a hablar sobre todo ese monitoreo que está enfocado en la salud y el bienestar del paciente. Entonces, cuando uno habla de actividad física, está hablando de movimiento corporal. Todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Que sea caminar, las actividades básicas de la vida diaria, las actividades de ocio, esa actividad física incluyendo lo que es una actividad planificada, estructurada y repetitiva, que es el ejercicio. Pero cuando hablamos de actividad física, estamos hablando de gasto energético. ¿Gasto energético medido en qué? Medido en METs, es decir, todo movimiento que tenga digamos, un valor mayor a 1.5 METs, estamos hablando de actividad física y es diferente, ¿sí? Al paciente que está sentado, reclinado o acostado con un gasto energético menor o igual a 1.5 METs. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto es lo que vamos a medir, es decir, vamos a medir gasto energético y vamos a medir postura, que es igual a actividad física. Y este 1.5 METs es lo que nos divide: actividad física mayor a 1.5 METs y comportamiento sedentario menor a 1.5 METs. ¿Sí? Que vamos a ver la postura. En la definición habla de que está sentado, reclinado o acostado. Y esto nos va a dar resultados en salud. Entonces yo les hago la pregunta: ¿nosotros estamos evaluando actividad física, ¿sí? A través, digamos, de diferentes cuestionarios, a diferentes preguntas, o nosotros estamos haciendo evaluación del comportamiento sedentario? Y probablemente las dos cosas son diferentes, ¿sí? No podemos evaluar actividad física como inactividad igual a comportamiento sedentario. ¿Por qué? Porque es que existen ya términos establecidos en un consenso del 2017 que nos habla de inactividad física. ¿Qué es inactividad física? Es la actividad física que es insuficiente respecto a las recomendaciones de la Academia Americana de Deportología. Es decir, si usted hace una actividad física que es menor a 150 minutos a la semana de actividad moderada vigorosa, ¿sí? O menor a 75 minutos de actividad vigorosa, ¿sí? Todo eso es inactividad física. Pero hay un concepto que a mí me pareció interesante que se llama el comportamiento estacionario. ¿Qué es el comportamiento estacionario? Es lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Estoy de pie, ¿sí? No estoy caminando, pero no estoy en un comportamiento sedentario. Y es diferente. ¿Por qué? Porque el comportamiento sedentario, el comportamiento estacionario es como estar quieto en una posición. Puede ser de pie, sentado, reclinado o acostado, pero independientemente del gasto energético. Yo puedo estar de pie, ¿sí? Pero probablemente gastando más de 2 METs y esto me dice que estoy
en un comportamiento estacionario, pero de una manera activa. Hay algunos autores que hablan que es una actividad física estacionaria, pero yo puedo estar sentado, ¿sí? Y haciendo trabajo de miembros superiores. No quiere decir que estoy haciendo un comportamiento sedentario, sino que estoy haciendo, digamos, un comportamiento estacionario con una actividad que es mayor a 1.5 METs, igual que reclinado o acostado. Puedo ser activo o puedo ser inactivo. Entonces, esta es una gráfica que resume muy bien eso. Cuando nosotros hacemos, digamos, nuestro día, podemos tener sueño que se sale de lo que es actividad física y comportamiento sedentario, porque, digamos, cuando uno tiene el periodo de sueño, no se cuenta como ninguno de las dos, y puede ser sentado, reclinado o acostado. Cuando yo hablo del comportamiento sedentario, ¿sí? Estoy hablando de menos 1.5 METs, que igual en las posturas que yo ya les dije, y yo puedo tener un tiempo sedentario, puedo tener una jornada sedentaria, como una jornada de 8 horas, digamos, trabajando, o puedo tener descansos sedentarios, que son diferentes clasificaciones. O yo puedo tener actividad física, que puede ser vigorosa, moderada o ligera, pero también lo puedo tener en un comportamiento estacionario. Es decir, yo puedo hacer actividad física sentado, como un paciente de trauma raquimedular que al movilizarse en la silla de ruedas está haciendo una actividad física en un comportamiento estacionario, o yo lo puedo hacer también acostado o reclinado. Entonces, la gran pregunta es cómo la vamos a medir, que esa es la idea de la charla. Entonces, les repito, tenemos que medir gasto energético y tenemos que medir postura y movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con dos medidas grandes. De manera subjetiva, a través de observaciones directas. Existen incluso a veces cámaras que graban a un paciente por una semana, uno las evalúa, ¿sí? Y eso nos permite que lo que hace el paciente en el día puede ser registros de actividad o un diario en donde el paciente describa y lo que se acuerde lo que hizo en el día, o puede ser a través de cuestionarios y recordatorios. ¿Qué es? Es fácil, es accesible, pero dependemos de la memoria del paciente. O lo puedo hacer a través de mediciones objetivas, particularmente dos. Sensores que pueden ser podómetros, acelerómetros o sensores que pueden hacer evaluación de parámetros fisiológicos, que en términos generales implica mayor, digamos, gas. Entonces, vamos a comenzar con las evaluaciones subjetivas. Hay gran cantidad de cuestionarios. Yo les traigo, digamos, estos dos que son particularmente aplicables a nuestra población porque están validados en español y en población latinoamericana, ¿sí? En esta revisión sistemática de adultos sanos mayor a 18 años y menor a 60 años, que es el cuestionario internacional de actividad física, que puede ser largo, ¿sí? Que más o menos tiene 27 ítems. Puede ser la forma corta, que estos sinónimos, el IPAC-SF, o puede ser el IPAC en los últimos 7 días, que es el L7S, o la estrategia de la OMS, que hoy en día es la que se está aplicando, que es el Global Physical Activity Questionario, que es el que está validado en diferentes idiomas y el que está también validado en español. Hay otros que tienen buenas evidencias, los estudios son menores y los traigo aquí a colación para mencionar. Este cuestionario mundial sobre la actividad física, que es el GPAC, ¿sí? Entonces consta de 19 preguntas, es como una adaptación del IPAC, ¿sí? Y que nos habla de los diferentes dominios, en el transporte, en el trabajo y en la recreación. Pero cuando uno compara los cuestionarios con el gold estándar, que van a ser los acelerómetros, ahí viene el problema, ¿sí? Que son, tienen una correlación pobre, incluso a regular, pero si usted los aplica o los aplico yo o los aplican cualquiera de ustedes, tiene una buena confiabilidad. Es decir, la confiabilidad test-retest es buena, pero cuando se compara con el gold estándar, que también tiene unas limitaciones, que son los acelerómetros, ¿sí? Tiene una correlación pobre a regular. Puede sobreestimar la actividad física moderada, es decir, si yo hago una actividad leve, él puede decir que es una actividad moderada, o puede subestimar el comportamiento sedentario. ¿Por qué? Porque probablemente no es bueno para medir el tiempo que yo estoy sentado, porque de todas esas 19 preguntas, solamente una mide el comportamiento sedentario. Entonces, lo que les explicaba, la validez concurrente es baja regular si se compara con los dispositivos portátiles, y la confiabilidad test-retest, ¿sí? Si es buena a muy buena
¿sí? Con intervalos que duran entre 3 días a 2 semanas. La gran pregunta es, ¿estamos evaluando actividad física o estamos hablando comportamiento sedentario? Y hay artículos que muestran que son buenas para evaluar de alguna manera actividad física, pero no para evaluar el comportamiento sedentario, que son conceptos diferentes. Ahora pasamos, listo. Entonces ahora, ¿cómo vamos a medir el gasto energético? Y tenemos que definir el gasto energético. ¿Qué es el gasto energético? Estamos hablando, digamos, de todas las situaciones en nuestro día que nos gastan energía, en donde vamos a tener que la mayoría, del 60 al 75%, es la tasa metabólica en reposo. Luego viene lo que es la actividad física, el gasto energético ya con las actividades que hacemos en la vida diaria, que es entre un 15 o un 30%, y el resto son los efectos térmicos de los alimentos o la termogénesis adaptativa. Entonces nos ponemos a pensar, para evaluar el gasto energético tendríamos que de alguna manera, si queremos evaluar completamente, pues sensores térmicos, y ahí se complica el asunto. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Probablemente solamente este espacio, que es la actividad física, ¿sí?, relacionada con el gasto energético. Entonces, ¿cuál es el gol estándar que uno debe comparar los diferentes sensores, relojes, manillas, digamos, dispositivos para medir el gasto energético total? Son dos principalmente, que es la técnica de agua doblemente etiquetada, ¿sí?, que eso se hace particularmente para estudios y para comparar diferentes, pues para comparar estos procedimientos, la calorimetría, que puede ser directa o indirecta, o movimientos, que son a través de acelerómetros, o los parámetros fisiológicos a través de monitores de frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo bueno? Que estos dos, que no son el gol estándar, ¿sí?, pero a pesar de que son buenos, se pueden tener dentro de un mismo dispositivo. Es decir, dentro de un smartwatch o dentro de una pulsera de actividad, podemos tener los dos. Entonces, ¿qué son los acelerómetros? ¿Y por qué esto de alguna manera? Porque un acelerómetro que de alguna manera me habla de aceleración, al final me va a hablar de gasto energético. Porque, como lo dice su nombre, mide la aceleración de un objeto. Es decir, los cambios en su velocidad de desplazamiento respecto a un periodo de tiempo. Puede ser uniaxial, ¿sí?, es decir, solamente en lo que es en el eje vertical, o puede ser triaxial, en el eje vertical, medio lateral y en el eje sagital. Hay varios tipos, hay varios mecanismos físicos que se pueden explicar y se puede, digamos, toda esa información de cuántos por minuto, que es, digamos, información que nos da el acelerómetro, lo podemos traducir a METs. Estos, digamos que para mostrarle más o menos, que ahí no se ve mucho, son los diferentes tipos de acelerómetros que existen, más hacia la parte investigativa, ¿sí? ¿Cuánto pueden costar? Más o menos de 450 hasta $1,200, ¿sí? Y pueden tener diferentes pesos, se pueden poner en diferentes sitios. Este es un artículo, me pareció muy interesante, cómo dependiendo del acelerómetro, ¿sí?, es la ubicación más frecuente, dependiendo si es inercial, si es piezo-resistivo, si es capacitivo, si es piezoeléctrico o estriboeléctrico. Estos, en términos generales, son diferentes medios físicos que usa el acelerómetro para captar esa aceleración. Pueden usarse en la muñeca, pueden usarse en el dedo, pueden usarse en la garganta, y ahí es muy interesante porque les decía, uno puede hacer la evaluación de parámetros respiratorios y evaluar parámetros nutricionales, o también en miembros inferiores. Que esta tabla es para explicarle cómo es que se traduce la información física a mi consultorio. Es decir, yo tengo aquí el acelerómetro, ¿sí? Esta me da una información. Esta información va a ser filtrada, ¿sí?, por diferentes mecanismos, y al final yo voy a tener unos cuantos por minuto, o cuantos por segundo, o cuantos por día, dependiendo de la información que yo quiera. Esos cuantos por minuto, en términos generales, es lo que yo voy a pasar a los METs, y eso es lo que al final me va a dar la energía que yo voy a establecer para decir a ese paciente qué tan activo físico es. Y esto es a través de un modelo de regresión lineal. Es decir, se ha planteado que entre yo más actividad física haga, o la actividad física más moderada o vigorosa, probablemente me voy a mover más. Pero ahí es donde tiene las limitaciones el acelerómetro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo caminar en terreno plano que yo caminar en terreno inclinado. Y el acelerómetro no me diferencia eso, y tampoco me diferencia los ejercicios de fuerza.
yo puedo estar quieto en un comportamiento estacionario, pero yo puedo estar haciendo levantamiento de pesas y el acelerómetro no me lo va a medir. Es decir, que me va a subestimar la energía gastada. Y estamos hablando de que esto es el gol estándar respecto a las evaluaciones subjetivas. Entonces, este es digamos, el comportamiento lineal. Estos son los cuantos por minuto. Esto es una medida que te da el acelerómetro. Puede ser 2000, 4000, 6000, 8000 y más o menos tiene este comportamiento lineal, que a medida que yo voy haciendo, digamos, la actividad física de mayor intensidad, mayor METs consumo y por lo tanto mayor cuantos por minuto necesito. Ahora hablamos de los podómetros. ¿Qué son los podómetros? Simplemente son los que nos miden los pasos, ¿sí? Son los que detectan esos impactos generados por los pasos en la locomoción. Pero esto puede tener unos sensores inerciales que pueden ser, digamos, piezoeléctricos y nos va a permitir el número de pasos durante el día. Pero ahí viene la gran pregunta, ¿sí? Estos podómetros nos pueden evaluar, ¿sí?, el número de pasos en el día, nos pueden evaluar la cadencia, es decir, qué tantos pasos hago yo por minuto, pero probablemente no me vaya a evaluar la intensidad de ese movimiento. Estos son los diferentes podómetros que existen, ¿sí? También más como informativo, cuánto pueden costar, entre 150 hasta $200, ¿sí? Pero a mí me parece esto lo interesante y esta gráfica me parece muy bonita del artículo de Lancet del 2022. Es decir, de verdad los pasos en el día sí impactan en la mortalidad del paciente y eso ya está claro que sí impacta en la mortalidad del paciente por todas las causas. Pero hay una cosa muy interesante que yo no sabía. Dependiendo de la edad del paciente, ¿sí?, son los pasos que yo necesito. No es lo mismo un paciente como nosotros, que probablemente digamos, el hazard ratio se estabiliza a nivel de 8.000 a 10.000 pasos en el día, es decir, que si yo hago entre 8.000 a 10.000 pasos en el día, probablemente voy a tener la mortalidad estable o voy a disminuir las causas de mortalidad. Mientras que un paciente mayor o igual de 60 años, ¿sí?, se estabiliza hacia los 6.000 a 8.000 pasos en el día. ¿De acuerdo? Entonces, miren que esto es una medida ya objetiva que nosotros podemos plantear, ¿sí?, para medir la actividad física, pero solamente un componente de todo lo que implica, digamos, este término. Ahora la pregunta, y hacia dónde estaban tendiendo los estudios, es no solamente miren los pasos en el día, miren cuál es la cadencia, es decir, los números de paso por minuto. Si yo camino más rápido, ¿sí?, probablemente tengo una mejor actividad, tengo un mejor performance físico, ¿sí? Eso es como, de alguna manera, como una suposición. ¿Y qué está diciendo? Yo puedo distinguir los pasos, perdón, y los yo hago más de 60 pasos por minuto por 10 minutos, esos son aeróbicos. Hay algunas relaciones que si yo hago 100 pasos por minuto, estoy haciendo una actividad física moderada, que está ahí como los artículos no lo soporta mucho, lo soporta más sobre el volumen de pasos en el día. Pero el artículo de Lancet también nos dice es que si usted tiene una cadencia alta, es decir, camina más rápido, 40 o incluso hasta 100 pasos por minuto, no necesariamente tiene que hacerlo por 3 minutos, usted puede... Entonces, yo camino más rápido, una cadencia más alta de 40 a 100 pasos por minuto, reduce
estoy haciendo, la intensidad y de alguna manera nos pueden estimar mejor el gasto energético. Entonces, Sebas, el micrófono. ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que existen en el mercado muchos dispositivos de los cuales yo puedo usar como médico. La gran pregunta es, ¿para qué sirven? Pueden ser para entretenimiento, pueden ser para el fitness, pueden ser de manera industriales, pueden ser para, digamos, estilos de vida o uso médico. Entonces vamos a hablar de algunos dispositivos que podemos tener a la mano y algunos que particularmente tenemos aquí en el salón. Uno de estos es más de uso científico, que son dispositivos que están basados en sensores, que se llama el SenseWear. Este SenseWear, lo que se trata es que van a ser muchos sensores, son 4 sensores en donde vamos a tener digamos, los valores que de alguna manera nos acercan a la temperatura. Que cuáles van a ser el acelerómetro triaxial, pero miren que también tiene un sensor de flujo de calor y también tiene un termistor sensible para medir la temperatura de la piel y un sensor también que nos va a medir la respuesta galvánica de la piel. Entonces recuerden que la temperatura en el gasto energético va a ser muy importante y por lo tanto es una alternativa en los artículos científicos. Ahora, el dispositivo que más le gusta a un compañero de acá, que son los Apple Watch, ¿sí? Me puse en la tarea de buscar en PubMed qué tanta evidencia tienen los Apple Watch solamente poniendo en PubMed. Uno dice que tiene más o menos 327 resultados. Ahora la gran pregunta, ¿quién tiene un poquito más? Ahora sacamos con Fitbit. Tiene 1.351 resultados. Estamos hablando casi de 4 veces más estudios, ¿sí? Independientemente de la calidad, estamos hablando solamente de una visión muy general, muy básica, ¿sí? De la cantidad de estudios que puede tener. Entonces, todas las marcas tienen diferentes tipos de dispositivos. Pueden ir desde los relojes inteligentes o pueden ir desde las pulseras de actividad. Y también debemos tener en cuenta que probablemente todos los smartphones tienen también acelerómetros porque cuando uno voltea la pantalla se prende, uno la voltea boca abajo, se apaga, eso simplemente es aceleración, ¿de acuerdo? Y además esto también nos permite medir, ¿sí? Muchos parámetros, conteo, tiempo en pantalla y cosas que de alguna manera son a través de acelerómetros. Este es un estudio que se publicó en el 2019 donde comparaban el gasto energético entre el Apple Watch, que es el Series 1, ¿sí? Que es digamos, ya viejito. Tenemos el Fitbit Charge HR y tenemos otro que es el Lift Track. ¿Qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar que a esta población la pusieron a caminar en una caminadora a diferentes velocidades. La velocidad lenta, la velocidad media o la velocidad más rápida, ¿sí? Que es la velocidad de esta banda sin fin. Voy a poner aquí el señalador. Esta banda sin fin. ¿Qué es lo interesante? Es decir, y aquí les voy a mostrar la siguiente gráfica. Entonces aquí, que ellos que midieron a través del gold estándar, que es la calorimetría indirecta, y midieron todo lo que era el gasto energético, no actividad física, sino gasto energético. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es que miren esta gráfica. Esto se llama el porcentaje de error absoluto medido. Entonces, ¿qué significa? Esta gráfica es del Fitbit, esta gráfica negra es del Apple Watch y esta es del Life Track. ¿Qué significa? Que yo entre más lento haga las actividades, ¿sí? Miren el Fitbit, el porcentaje de error que tiene. Es muy alto, ¿sí? Miren que sobrepasa más de 120 o 130% de ese porcentaje de error absoluto. Pero a medida que yo voy aumentando la intensidad, es decir, la velocidad de la caminadora es más rápida, miren que los tres de alguna manera se comienzan poco a poco a corregir. Es decir, que el porcentaje de error absoluto es menor. ¿Qué quiere decir? Y por eso hay que tener cuidado. Con estos dispositivos, las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Lo que es
cocinar, digamos, las actividades que requieren digamos, una energía baja, probablemente no tienen la mejor capacidad para poder establecer esos cambios, mientras que si yo uso este dispositivo para trotar o para hacer una actividad física generalmente moderada o vigorosa intensidad, probablemente el porcentaje de error es menor. ¿Qué concluye el artículo? Que el Apple Watch y el Fitbit son instrumentos válidos para evaluar el gasto energético durante la carrera en cinta rodante en adultos de edad universitaria. Pero el porcentaje de error al principio es muy alto para uno de los dispositivos, que es el Fitbit. Ahora les traigo otro artículo esta es la primera, así lo describen ellos, primera revisión sistemática y metaanálisis de la validez y la confiabilidad retest de los monitores de actividad física en pacientes sobrevivientes a un accidente cerebrovascular. Es decir, paciente que venga con un accidente cerebrovascular, que tenga limitaciones, yo quiero que el paciente, por decir, le hago una intervención, la aplicación de toxina botulínica, y yo quiero ver ese paciente qué tanto impacta en la marcha y qué tanto impacta en esas condiciones en su vida diaria, en su casa. ¿Qué dice? ¿Qué dice el artículo? Que probablemente estos dispositivos, ahí se evalúan diferentes dispositivos y particularmente los que son acelerómetros que son de uso científico como el Actigraph GT3X, tienen baja validez para monitorizar la actividad física en el gasto energético durante la marcha de secuelas de accidente cerebrovascular. Es decir, que hay que tener cuidado porque en esos casos, o al menos esta revisión sistemática, nos dice que a pesar de que tienen buena confiabilidad de retest, no es razonable por ahora en estos momentos recomendar comprarse un dispositivo en estos casos de pacientes con accidente cerebrovascular. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cuál dispositivo quiero elegir o cuál dispositivo quiero elegir para mi paciente? ¿Sí? ¿Cuál es el dispositivo y con qué función yo lo quiero enviar? Entonces hay que mirar qué deseo yo medir con ese dispositivo. Si son pasos por minuto, ¿sí? Si es frecuencia cardíaca, si es, digamos, tiempo sedentario, ¿qué es lo que yo quiero medir? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos y los objetivos de la intervención y también el presupuesto del paciente? Porque hasta donde yo tengo entendido, ninguno de estos dispositivos los cubre las entidades de salud. Entonces, este es un artículo del 2022 que nos dice, bueno, hicieron ellos una revisión sistemática de los dispositivos que están en el mercado y dijeron, bueno, ¿cuáles que van a ser los mejores? ¿Qué dice? Si usted quiere aumentar la actividad física, la verdad es que ningún dispositivo o ninguna respuesta es única para todos. ¿De acuerdo? Y ahí se abre el campo para que cada uno, dependiendo de su contexto, de su conocimiento, de lo que, digamos, ha investigado, pueda disponer de uno de otro. Pero ojo, para el recuento de pasos, probablemente cuál es mejor, a ellos recomiendan lo que es la marca Fitbit, ¿sí? Que son estos, digamos, estos dos particulares que pueden ser las opciones más adecuadas porque tienen una probabilidad de error mucho menor. Pero si yo quiero medir frecuencia cardíaca, el que le va mucho mejor es el Apple Watch, ¿sí? Que en frecuencia cardíaca tiene buenos estudios y tiene buena evidencia. Pero si yo quiero medir recuento general de lo que es el gasto energético, ¿sí? Ahí es muy claro la conclusión de que todos los dispositivos en precisión son deficientes y que es difícil la recomendación de alguno de ellos. ¿Qué quiero, digamos, terminar la discusión? Por ejemplo, esta es otra revisión que ellos hacen en el 2020 y dicen, bueno, los dispositivos Fitbit son solamente esa marca. ¿En qué se usaron? En sobrepeso, en obesidad, en comportamientos sedentarios, en artritis, en riesgo cardiovascular, en diabetes, ¿sí? Tanto estudiantes como personas que están, digamos, en oficinas, en estados de salud, postoperatorio, post un tratamiento. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Hombre, si usted recomienda este dispositivo, yo creería que la gran mayoría de dispositivos que tengan ese objetivo probablemente tienen el potencial de mejorar los hábitos, ¿sí? Y en particular, probablemente tienen el potencial para mejorar la actividad física, ¿sí? Medida en lo que es caminata, lo que es movimiento corporal, ¿de acuerdo? En conclusión, ¿sí?
me llama la atención es que hoy en día estamos mirando todo hacia la capacidad del paciente, es decir, nosotros aquí en el consultorio, con los 20 o 30 minutos que tenemos, ¿sí? Con lo que el paciente nos pueda contar, si mucho le podemos pedir como un registro o un diario de las actividades, pero estos sensores nos están permitiendo evaluar el desempeño, lo que el paciente realmente hace en su casa. Por lo tanto, tenemos que ser más amigos desde el concepto de rehabilitación en los diferentes sistemas tecnológicos inalámbricos para el diagnóstico, tratamiento y también en el manejo de, digamos, de eficacia en las intervenciones en rehabilitación, y que la medición de la actividad física a mí me parece que es más compleja de lo que nos imaginamos, ¿sí? Porque no solamente es medir los pasos, no es solamente medir frecuencia cardíaca, no es solamente medir en calorimetría o temperatura, sino que es todo un componente que probablemente nos hace a nosotros difícil hacer esa evaluación. Muchas gracias.